Gloria a Dios. Buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga. Es una bendición poder estar un nuevo miércoles. Amén. Vamos a continuar con la enseñanza. Estamos con, estamos con el tabernáculo de Moisés y hemos empezado a ver la vestimenta, ¿verdad? Y entonces vamos viendo cada uno de ellos, que es muy importante, porque vamos conociendo a detalle por qué el Señor, como vimos en la enseñanza anterior, y lo recalqué, de que el Señor fue el que dio las órdenes y Él dijo cómo se tenía que hacer cada uno y que al final cada uno de ellos tiene una razón por qué. Entonces, venimos de ver la tiara de los hijos de los sacerdotes, que era el que cubría la cabeza, y habla de la santidad de nuestros pensamientos, y de allí, por último, solo para hilar, ¿verdad? Vimos los calzoncillos que cubrían la desnudez y que cuando el sacerdote o los sacerdotes iban a ministrar, no podían estar sin los calzoncillos y era para cubrir la desnudez y es una manera de que podamos entender de toda la inmoralidad, todo aquello que está ligado, ¿verdad?, a la sexualidad, porque el Señor dejó, o Dios, cuando creó al hombre y creó también después a la mujer, dejó que el sexo solo era para el matrimonio, no fuera del matrimonio, no entre el mismo sexo, etcétera. Y todo eso, el pecado ha venido a degenerarlo. Entonces, terminamos allí, ¿verdad? Con lo de los calzoncillos. Entonces, ahorita vamos con el manto. El manto. Éxodo 28, 31 al 35. Éxodo 28, 31 al 35. Como les dije o le he comentado, mi interés es ir conociendo uno y cada uno de los suplementos, o no los suplementos, perdón, cada uno de los elementos, tanto en vestiduras como en muebles, etcétera, del tabernáculo, porque todo tiene, ¿verdad? Una simbología, amén, una simbología y una tipología. Simbología porque, ¿qué significaba? Y tipología porque recuerde que todo esto lleva a Cristo. Éxodo 28 del 31 al 35. Dice, harás el manto del efod todo azul, y en medio de él por arriba habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor de obra tejida, como el cuello de un coselete, para que no se rompa. Y en sus orlas harás granadas de azul, púrpura y carmesí alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor. Una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada, en toda la orla del manto alrededor. Y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová y cuando salga para que no muera. Padre, te damos gracias a esta hora porque nos permites una vez más poder aprender de tu palabra. Atamos y sujetamos todo estorbo que se levante en los aires, todo aquello que quiere interrumpir con el desarrollo de tu palabra. Amén y amén. Amén. Así que siempre, hermanos, acompáñenme con su Biblia para que usted pueda leer las citas y también con su libreto, su cuaderno, para que usted haga sus anotaciones. El manto del efod era una pieza corta, toda azul. Poseía una abertura para la cabeza y estaba bordado con granadas de color azul, púrpura y carmesí. Entre una granada y otra había una campanilla de oro. Este manto estaba debajo del efod y sobre la túnica bordada
del sumo sacerdote con su cinto, que fue lo que hemos leído de Éxodo 28 del 31 al 35. Aquí el énfasis no es en el material, amén, sino en los colores, porque ni el material se menciona, sino en los colores y su forma. El hecho de que era un manto representa un puesto o posición. Los que usaban mantos eran mayormente personas con ciertos títulos de dignidad, como reyes, jueces, sacerdotes. Amén. Entonces, aquí lo importante no es el material, aquí lo importante es quién lo utilizaba, a quién se le daba. Entonces, posición, rey, juez o sacerdote, ¿verdad? El azul, dice que era todo azul, el azul representa el carácter celestial de Jesús. Lucas 10, versículos del 9 al 11 dice, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Está hablando, como leímos anteriormente, que el azul tipificaba el cielo. Entonces, aquí está hablando de que el azul, el carácter celestial de Jesús. Recuerde que el propósito del tabernáculo y el propósito de todo lo que se hiciera dentro del tabernáculo era porque el Señor Jehová quería acercarse a su pueblo. También Lucas 11:20. Mas si por el dedo de Dios hecho yo fuera los demonios, ciertamente, oiga, el reino de Dios ha llegado a vosotros. Amén. Entonces, registra las palabras de Jesús haciendo referencia a sí mismo, lo que acabamos de leer en Lucas, ¿verdad? Cuando dijo que el reino de Dios había llegado al hombre. Dos citas más. Primera de Corintios 15:47. El primer hombre es de la tierra, terrenal, Adán. El segundo hombre, que es el Señor, Jesús, es del cielo. Y Juan 3:13. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces, ¿por qué razón era este manto? Por la posición. Era para reyes, jueces y sacerdotes. ¿Por qué azul? Porque era de la manera representando el carácter celestial allí. Amén. Ahora, las campanillas de oro que hablan de adoración o glorificación, campanillas por el sonido, ¿verdad? Están acompañadas de las granadas, que es un tipo de fructificación. Entonces, la verdadera alabanza y adoración solo están presentes y son genuinas cuando hay fruto de labios que confiese su nombre. Amén. Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto del labio que confiesan su nombre. Entonces, como Jesús iba a ser sacerdote rey, amén, usó vestimenta de sacerdote y de rey. Recuerde que Melquisedec, volviendo un poco atrás, Melquisedec era sacerdote y rey de Salem. Amén. Entonces Cristo ofició primero como sacerdote, como lo revela la túnica de lino, y luego ofrecería como rey de reyes. Esto está Apocalipsis 19, versículo 16. Apocalipsis 19, versículo 16. Y en su vestidura
y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. ¿Qué más? El manto significa autoridad, potestad y reino. Acompáñeme a primer libro de Samuel 24:4. Entonces los hombres de David le dijeron: He aquí el día de que te dijo Jehová: He aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Amén. Entonces el manto, ¿a quiénes eran puestos? Para aquellos que tenían autoridad, potestad y reino. Fíjese, David cortó la orilla del manto de Saúl. ¿Y qué pasó luego? Se turbió, porque reconoció que él no era nadie para quitarle autoridad a Saúl. Esto es lo que significa cortar el manto. Porque ahí hubo una evidencia, ¿verdad?, de que pudo haber llegado a matarlo si hubiera querido. Pero es que bajo el orden de Dios no es las cosas así, sino que el único que podía hacerlo era él mismo, que lo había puesto como rey, porque Dios es quien pone y quita reyes. Amén. Pone porque imagínense que si le cumplió el deseo, ¿verdad?, a Israel a poner un rey, cuando él le pudo haber dicho a Israel: ¿por qué voy a ponerles? Fíjense que muchas veces el Señor permite en nuestras vidas conceder algunas cosas, aún sabiendo de antemano por nuestra insistencia, ¿verdad? Aún sabiendo de antemano que no van a ser buenas. Pero ese no es el punto. El punto es el manto. Sí, no, yo lo tocaba como en un paréntesis porque muchas veces escucho a gente que cuando habla de su político favorito, dice, y ganó su político, es que ahí sí, ¿verdad? Ahí Dios pone y quita reyes. Y cuando no gana, no, hay que saber bien cómo se llama. No ocupemos la palabra de Dios para cualquier cosa. Bueno, el manto era de una sola pieza. No se menciona nada de costura sin principio ni fin. Es decir, sería sacerdote para siempre. Salmos 110, versículo 4. Juró Jehová y no se arrepentirá: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Amén. Entonces estamos viendo el manto azul. El manto, primero, ¿el manto para quién? Recapitulando, el manto era para juez, rey o sacerdote. Azul por la característica celestial. Amén. Nada de costura, porque su reino iba a ser sin fin. Entonces, tendría una abertura, el manto tendría una abertura para que no se rompiera. Antes es acostumbrada en tiempos de angustia rasgar el vestido. Tenemos ejemplos sobre como Jacob, Rubén, David, Esdras, etc. Además de la única forma que este manto se podía poner por arriba, ¿sí? No era por ningún lado, sino que tenía que ser por arriba. El mismo Señor le dijo a Pilatos: ninguna autoridad tendrías contra mí, si no te fuese dado de arriba. Eso está en Juan 19, 7, 11. Y en Mateo 28, 18 dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, arriba. Amén. Entonces, Dios le dice a su pueblo Israel que rasguen sus corazones y no son vestidos. Joel 2:13. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente,
tardo para la ira y grande de misericordia, y que se duele en el castigo, y no sus vestidos. Amén. Es lo que dice Joel. Amén. Y no sus vestidos. La profecía de Cristo, descrito en el Salmo 22:18, vamos a Salmos 22:18. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Se cumplió en Juan 19, 23 y 24. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suertes sobre ella a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte, y así lo hicieron. Entonces, no rompieron la túnica y su corazón fue quebrantado. Amén. Entonces, esto es el manto. Amén. Estamos viendo esta parte, ¿verdad? El manto. Ahora, siguiendo con la misma lectura que hicimos de Éxodo 28, del 31 al 35, ¿verdad? Entonces, en el 33 dice, y en sus orlas harás granadas de azul, púrpura y carmesí alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor. Entonces hoy vemos como un subtema siempre, granadas y campanas. Amén. Aquel manto, con su esplendor celestial, estaba adornado en sus orlas. ¿Qué quiere decir orlas? Es la orilla del vestido con algún adorno que lo distingue. Entonces estaba adornado por sus orlas por granadas de azul, púrpura y carmesí, intercaladas con campanillas de oro a su alrededor. No se dice si la granada tenía los 3 colores o si cada una era de diferente color. Una azul, una púrpura, una carmesí, o estaba incluido en cada uno de estos. Amén. Pero el mensaje de estos 3 colores no cambia. Azul habla del cielo. Y recuerde, porque esto lo vamos a ver a lo largo de la enseñanza. Amén. Lo vamos a ver a lo largo de la enseñanza. Entonces, azul, cielo, de la púrpura de la realeza, y carmesí, los sacrificios de sangre. Esta granada, que es la fruta, era un tipo perfecto de Cristo. Este fruto era uno de los más apreciados allá en Canaán. Números 13, 23. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Ahora, ¿qué significa esto de la granada? Porque sí, ¿verdad? Campanas y granadas, y ¿por qué se dice que esta granada fruta era un tipo perfecto de Cristo? Bueno, la granada en su interior tiene muchas semillas cubiertas y unidas por una membrana rojiza. Entonces, no sé si en otro, no sé cómo se llaman en otros países. En El Salvador es una fruta que es roja, ¿verdad? Normalmente son rojas. La cáscara un poco fuerte, pero cuando usted la abre, ya se me templaron los dientes. Bueno, usted mastica, hay un montón de semillas, ¿verdad? Pero estas están unidas a esta membrana. Entonces, de la misma forma, la iglesia de Cristo es una sola pieza en la que todos somos lavados, cubiertos y unidos por la sangre de Cristo. Juan
Juan 17:21. No sé si aquí en Estados Unidos la fruta se le llama cranberry, creo que no sé si es esa. Creo, no sé si esa es. Juan 17:21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, y que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, repito, la granada es una sola pieza en la cual todas las semillas están unidas. Es una figura de la iglesia en la que todos somos lavados, cubiertos y unidos por la sangre de Cristo. Amén. Como es rojo, ¿verdad? Ahora, entre cada granada había una campanilla. No se sabe qué tipo de campanilla era, aunque se cree que era un tipo de placas que chocaban entre sí y emitían un sonido como las campanas que comúnmente conocemos. Nosotros conocemos la campana que tiene adentro una bolita que cuando se mueve golpea. Entonces no se sabe si era de esa manera o eran dos láminas, pero que cuando se movía hacía ese sonido. Como no se está visto, como aquellos que se ponen afuera de las casas en los lugares donde hace mucho viento y donde hay tornados o huracanes, y cuando empieza a a moverse o agitarse fuertemente por el viento, produce ese sonido, ¿verdad? Entonces, la granada nos habla de fruto y la campana nos habla de testimonio. Amén. Qué importante es, ¿verdad? Dar frutos y dar testimonio. Si se sabía que el sacerdote estaba en su función si se oían sonar las campanas y que estaba vivo. ¿Cuándo era esto? Cuando entraba al lugar santísimo. Si el sacerdote no se había purificado y había algo de pecado en él, cuando entraba, moría. Y entonces ya no se oía nada y no se oía que sonaban estas campanillas. Entonces estaba, ya lo vamos a ver más adelante, estaba atado una cuerda a su cuerpo porque nadie podía entrar. Entonces, si alguno de estos moría, lo alaban para poder sacarlo. Entonces, la forma en que el mundo puede saber que nuestro sumo sacerdote todavía está en función es a través de sus campanas, que somos nosotros. Primera epístola de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, después de la resurrección, Cristo mostró que estaba vivo, sonando sus campanas el día de Pentecostés. Lucas 24. Por eso le digo, como son muchas citas, yo espero que usted tenga su Biblia a la mano. Amén, cuando escuche la enseñanza. Lucas 24, del 49 al 51. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado a arriba. Y vamos a comparar esto, a unirlo con Hechos 2:4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y más adelante Pedro y Juan, después que fueron intimidados a no hablar de Jesús, intimidados a no hablar de Jesús, dijeron, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hechos 4:20. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces, hemos visto el manto, una sola pieza, sin costuras, color azul, que habla del carácter celestial, las granadas como fruto, como la figura para la iglesia, ¿verdad? Un solo cuerpo, unidos por su sangre, y las campanas
como el testimonio que usted y yo debemos de dar al día de hoy. Amén. El siguiente es el efod. Este es otra parte de la vestidura, el efod. Amén. Solo estaba que se me olvidó leer, ahorita que es con las granadas y las campanillas, ¿verdad? En el 34 y el 35, una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otras, etcétera. Y estará sobre Aarón cuando ministre y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová y cuando salga para que no muera. Amén. Amén. Ok, el efod. Solo déjeme buscar. Ah, estaba buscando una cita para... Amén. Éxodo 28:4, porque quiero, ¿cómo se llama? Quiero siempre hablar con respecto a en qué parte está. Éxodo 28:4 dice, hablando del efod antes de empezar, las vestiduras que harán son estas, el pectoral, y aquí menciona, el efod, el manto, ¿verdad? Entonces, y el 6, y harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido de obra primorosa. Tendrá 2 hombreras que se junten a sus 2 extremos y así se juntará. Y su cinto de obra primorosa que estará sobre él será de la misma obra, parte del mismo, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y el 12, y pondrán las 2 piedras sobre las hombreras del efod. Amén. Lo que estoy haciendo es leyendo los versículos donde está, para entender qué es el efod. Ahora, el efod es la vestidura sagrada más antigua que se conoce en el mundo hebreo. Una especie de delantal o chaleco. Amén. Entonces, hay que diferenciar, sin embargo, entre el efod de lino, que es usado por los sacerdotes, como el efod de lino simple, como el que usó David. Primero, el efod de el efod de lino usado por los sacerdotes. Primer libro de Samuel 22:18. Entonces dijo el rey a Doeg, vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día a 85 varones que vestían efod de lino. Amén. Ahora, segundo libro de Samuel 6:14, vamos a ver el efod de lino simple, que es el que utilizó David. Segundo libro de Samuel 6:14. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Entonces, el efod del sumo sacerdote, este último era una vestidura corta y sin mangas, confeccionado en oro que representa la realeza y gloria del reino divino. Estamos hablando que era como una especie de delantal o chaleco, ¿verdad? Y dice que era azul, que señala la grandeza divina, púrpura, símbolo de realeza y dominio universal, y carmesí o escarlata, el sacrificio de sangre. Todo ello en lino torcido.
Además, era una pieza bordada primorosamente, que consistía en dos partes, la espalda y el frente, unidas por las hombreras y con un cinto, que es lo que seguimos adelante, el cinto del efod. Amén. Entonces, sobre cada hombrera, como lo leímos allá en Éxodo 28, había una piedra donde estaban grabados los nombres de las 12 tribus de Israel. Déjeme buscarle otra vez el versículo. En el 6 dice, y harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, de obra primorosa. Tendrá dos sombreras que se junten a sus dos extremos y así se juntarán el frente y la espalda. Amén. Y el 9, Éxodo 28, 9, y tomarás dos piedras de ónice y grabarás en ella los nombres de los hijos de Israel. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa? El sacerdote simbólicamente llevaba la carga de toda la nación sobre sus hombros al representarlos delante de Dios. Entonces estaba el chaleco, ya vimos los colores, la parte frontal y la parte de la espalda unidas por las sombreras. Sobre las sombreras, estas piedras, y en las piedras grabadas los nombres de las tribus de Israel. ¿Qué representaban? Que el sacerdote llevaba la carga, simbólicamente, llevaba la carga de toda la nación sobre sus hombros al representarlos delante de Dios. Y adicional a Éxodo 28, también Éxodo 39:3. Y batieron láminas de oro y cortaron hilos para tejerlos entre el azul, la púrpura, el carmesí y lino con labor primorosa. Esta vestimenta, como también el manto, solo la usaba el sumo sacerdote, nada más. Tanto el efod como el cinto y el pectoral testifican de la deidad. Amén. Dios en sí mismo, la humanidad, hijo del hombre, y el ministerio de Jesús. Era una especie de túnica o vestimenta exterior, aunque parecía de dos piezas que cubrían el frente y la parte posterior, era una sola pieza unida en los hombros, en donde iban los engastes o las uniones para las dos partes de ónice. Amén. Entonces, es interesante notar cómo se entretejen el azul, la púrpura, el carmesí o escarlata y el lino torcido. Pero lo más llamativo aún es ver que el oro también es machacado, cortado en hebras finas y también entretejido con los demás materiales. Déjeme volver a Éxodo 28, ¿verdad? Porque ahí estamos. Amén, 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 amén. Sí, porque en el 14 dice, y dos cordones de oro fino, los cuales harás en forma de trenza y fijarás los cordones de forma de trenza en los engastes. Amén. Entonces era entretejido en medio de los demás o con los demás materiales. El lino nos habla de su humanidad y el oro de su realeza. Amén. Entonces la humanidad y su realeza. Entonces al estar envuelto el oro con el lino, tenemos entonces al Dios hombre. Mire qué importante esto, ¿verdad? Aunque Dios se hizo hombre, nunca dejó de ser Dios. Antes bien fue el hombre perfecto que nunca conoció pecado. Como lo dice Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote, oiga, un sumo sacerdote. ¿Quién llevaba la vestimenta? ¿Quién llevaba esto? Únicamente el sumo sacerdote, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades,
sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén. Entonces, además, separar su divinidad de la humanidad era como desgarrar o dividir el efod, era arruinarlo, ¿verdad? Algo más que podemos notar es que el lino es representativo del sacerdote y el oro del rey, y Cristo era conforme al orden de Melquisedec, sacerdote y rey. Ahí mismo, Hebreos 5:6, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Quién era Melquisedec? Un sacerdote del Dios Altísimo. Se dice que él sería un sacerdote para siempre. Lo leímos allá en Salmos 110:4, porque no hay registro de que su sacerdocio haya tenido principio ni fin. Aquel Melquisedec que se le presenta a Abraham. Y lo primero que hace Melquisedec antes que otra cosa hiciera a Abraham fue darle pan y vino. ¿Y qué hizo el Señor? Darnos pan y vino, dar su cuerpo y su sangre por nosotros. También fue sacerdote de Dios en Salem, ¿verdad? O Jerusalén, mucho antes que comenzara la nación de Israel y el sistema levítico. Amén. La función de Jesucristo como sumo sacerdote fue superior al que tuvo cualquier sacerdote de Leví, porque el Mesías fue un sacerdote de rango mayor. Amén. Eso hay que quede muy claro, ¿verdad? El Mesías fue un sacerdote de rango mayor. Si los sacerdotes judíos y sus leyes hubieran sido capaces de salvar a la gente, ¿por qué Dios necesitó mandar a Cristo como un sacerdote? ¿Y qué no vino de la tribu de Leví? Amén. ¿Y por qué no vino de la tribu de Leví, que era la tribu de los sacerdotes, sino que vino de la tribu de Judá? Porque eso ya lo estudiamos, ¿verdad? Que Aarón, a Moisés y Aarón, o Aarón y Moisés pertenecían a la tribu de Leví. Entonces, ¿por qué no lo manda sobre la tribu de Leví, que eran los sacerdotes, sino que lo manda de la tribu de Judá? Los sacrificios de animales tenían que repetirse y ofrecían solo un perdón temporal. Pero el sacrificio de Cristo fue ofrecido una sola vez y da el perdón total y permanente. Entonces, bajo el nuevo pacto, el sacerdocio levítico fue anulado a favor de la función de Cristo como sumo sacerdote. Esto lo podemos leer en Hebreos 7 del 1 al 17. Hebreos 7 del 1 al 17. Entonces, se lo dejo para que usted lo lea. El sacerdocio de Cristo no podía ser conforme al orden de Aarón, por cuanto no era de la tribu de Leví, sino de la tribu de Judá. ¿Por qué de la tribu de Judá? Porque de ahí venía la realeza, el rey. Recuerde que David es de la tribu de Judá y se le prometió que su reinado sería para siempre. Entonces él era el descendiente, Cristo, o en este Jesús, era el descendiente de David. Y por consiguiente tenía que ser conforme al orden de Melquisedec. ¿Y Melquisedec quién fue? Rey de Salem. Salem significa paz. Entonces, constituyéndose a la vez sacerdotes y rey para siempre. Esa es la razón. Porque Salem era rey y sacerdote. Y la realeza, ¿de dónde venía? De la tribu de Judá. Entonces, en cuanto a la divinidad de Jesús, él mismo dijo, yo y el Padre uno somos. Juan 10:30. Juan 10:30. Yo y el Padre uno somos. Y también, además, Juan 8:58.
de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. Apocalipsis 1:17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. Y Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. El 11, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Entonces, en su humanidad, aún siendo Dios, dependió del Padre y del Espíritu Santo para poder llevar a cabo su ministerio, como nos lo dice Juan 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Entonces, para cerrar esto del efod, y hasta aquí vamos a llegar, el efod era de obra primorosa y su hechura hermosa, y aunque el hombre vio a Cristo sin atractivo, amén. Repito, el efod era algo hermoso, algo precioso, pero Cristo era sin atractivo. El Padre lo vio en toda su hermosura desde el comienzo de su ministerio, sanando a los enfermos, dando esperanza al pobre y al menesteroso, resucitando a los muertos y salvando a la humanidad en la cruz del Calvario. Amén. Entonces, hermanos, déjenme que terminemos con una cita. La tengo aquí. Isaías 53:2. Isaías 53:2. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Amén. Vamos a llegar hasta aquí, hermanos. Entonces, este día hemos visto el manto, qué importante, ¿verdad? El manto. Hemos visto granadas y campanas y hemos visto el efod, para qué servía. Así que oramos para despedirnos. Padre, te damos gracias por tu amor y tu misericordia, por tu fidelidad. Bendice a cada uno de mis hermanos, guárdalos, cúbrelos, y que en esta noche, Señor, haya bendición sobre sus vidas. Señor, abre nuestro entendimiento. Queremos conocer más de ti. Amén y amén. Que pasen una feliz noche. Dios les bendiga.